que ya cada vez estamos siendo más una familia, nos vamos identificando y conociendo más, no solamente de nuestra persona, nuestra salud, sino como amigos, como hermanos, como hijos de Dios. Hoy me toca a mí presentar al doctor José María Castro Espinosa, quien es egresado de la Universidad Veracruzana como médico general y hizo la especialidad de medicina familiar por parte de la UNAM en el Seguro Social aquí en Veracruz. Y entre otros estudios tiene también una maestría en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana. Ha trabajado desde hace buen tiempo a favor de la vida y la familia. Y hoy nos va a hacer favor de platicar con nosotros un tema muy interesante que se llama funcionalidad. Los dejo a ustedes con el doctor José María. Gracias. Pues buenas tardes. Como ya se dijo, vamos a hablar un poco sobre el tema de funcionalidad. El tema de la funcionalidad es algo pequeño, no es un tema muy extenso, pero es clave, es muy importante dentro de todo este tema o gran tema que estamos viendo. Y igual que no se limita tampoco al solo los mayores de edad, sino desde antes, ¿no? Por ejemplo, ahorita los palomos, pues nos están poniendo el ejemplo a seguir, están haciendo algo por su futuro, o sea, y eso es lo que nosotros vamos a comentar un poco. Aquí en la primera lámina, pues normalmente se pone el título, en este caso el nombre del grupo, volver a empezar, pero tiene relación con otras diapositivas y que van hasta el final también de la presentación. ¿A qué me refiero esa relación? Bueno, a la preparación, ¿no? A la preparación en nuestra fe, en nuestra creencia católica y vamos a ver todo esto durante el siguiente. Bueno, la funcionalidad creo es claro para todos. El término, la palabra, es entender y procurar que todo funcione. Como vamos a ver más adelante, no solo es lo biológico, sino también lo psicológico y lo social. Dentro de lo psicológico, bueno, se ha ubicado la parte de la religión, la parte teológica. Entonces, a veces se menciona biológico, psicológico, social y espiritual. Entonces, la funcionalidad es integral. No sé por qué. Okay. Bien, el envejecimiento, a ver, quiero adelantarme un poco para que se entienda todo este rollo. Las alteraciones en la funcionalidad no dependen solo del envejecimiento, sino dependen en su mayor parte de lo que se utiliza una palabra ahí, comorbilidad, o sea, en su mayor parte de las enfermedades que se tengan en ese momento. Entonces, entendiendo esto, vamos a irlo desarrollando. El envejecimiento se caracteriza por cambios y transformaciones
podría decir, bueno, no es lo mismo cambios y transformaciones, ¿no? Por ejemplo, digamos, aquí en mi frente no había una verruga y de repente, pues a cierta edad me aparece una verruga. Eso es un cambio. Y una transformación es que siempre he tenido esa verruga, pero por decir algo era color carne y de un tiempo para acá se me puso negra. Entonces, eso es una transformación. Entonces, el envejecimiento se caracteriza por cambios y transformaciones que son producidos por la interrelación, por el ir y venir de qué cosas. Primero, los factores intrínsecos, o sea, los factores genéticos. Ya traemos lo que los genetistas llaman carga genética, ¿no? Esa interrelación de esos factores genéticos con los ambientales, que son los extrínsecos, los que vienen de fuera, y se pueden subdividir en factores extrínsecos que nos protejan o que nos agredan, los que llamamos luego factores de riesgo durante toda nuestra vida. Nos pueden afectar, qué sé yo, a los 20 años, seguir afectando cada vez más hasta los 60, o nos pueden empezar a afectar a los 50 o a los, o a mayor edad. Es como viendo estos pulmoncitos que están ahí, una caricatura de unos pulmones, es como aquel que fuma, ¿no? O sea, si se fuma un joven de 20 años una cajetilla al día, no quiere decir que al día siguiente ya va a tener cáncer, pero a lo largo de la vida, después de meses o años, le puede dar cáncer como un efecto secundario. A algunos les dará a los 5 años de fumar, otros a los 10, otros a los 15 y a otros no les dará. Todo se debe a la interrelación entre esos factores genéticos que traemos, válgase, de nacimiento y los factores externos. Estos cambios se manifiestan en pérdidas del estado de salud y son condicionantes de un deterioro funcional. Y esto va a llevar al adulto mayor a situaciones de incapacidad. Y ahí aparece un factor que es la incapacidad, como puede ser la inmovilidad, la inestabilidad, también a nivel cerebral, un deterioro intelectual. Bien, entonces, ¿qué es la funcionalidad? Es la capacidad de cada uno de nosotros de realizar por nosotros mismos actividades para cuidarnos a nosotros mismos. Esas actividades que nos van a prodigar bienestar, conductas y actividades que nos van a prodigar independencia y nos van a prodigar también relaciones sociales. Entonces, repitiendo, la funcionalidad es la capacidad de la persona de realizar en forma autónoma, o sea, por sí mismo, actividades de autocuidado que nos prodiguen bienestar, de realizar conductas y actividades que nos den independencia y que nos den relaciones sociales. Eso es la funcionalidad, llamémoslo así, ideal.
Esta capacidad viene determinada fundamentalmente por habilidades psicomotoras, el movimiento. Normalmente cuando oímos funcionalidad pensamos en el movimiento, pero también tiene que ver con habilidades de conocimiento, o sea, intelectuales, y habilidades de conducta, ¿sí? O sea, la persona, como dicen, no porque dijéramos hasta los 40 años no sé manejar un automóvil, ya pasa el tiempo y a los 45 ya sé. No, son habilidades que se van adquiriendo tanto de movimiento como intelectuales y como de conducta. Según la Organización Mundial de la Salud, que como todos hemos escuchado, es lo que dicta y rige a nivel mundial, que es lo correcto en los diferentes casos relacionados con la salud. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud del anciano, como mejor se mide, es en términos de función. Por lo que el mejor indicador de salud para la prevalencia de las enfermedades es la capacidad funcional. Bien, entonces, ¿qué tenemos ante esta expresión de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, primero, que es bueno, ya todos hemos escuchado de la prevención, o sea que lo ideal es prevenir en muchas cosas de la vida, en la salud también. Entonces, dentro de esa prevención, es muy bueno identificar las limitaciones. ¿Sí? O sea, si se me andan olvidando las cosas, bueno, pues hay que llenar crucigramas, que jugar ajedrez, que mover la mente, ¿no? O se tienen problemas para la ambulación o deambulación, entonces el caminar, el hacer ejercicios de piernas, etcétera, etcétera. Con esa identificación de las limitaciones, nos va a llevar a una intervención oportuna. O sea, vamos a hacer algo a tiempo. ¿Sí? Y eso va llevando a una rehabilitación temprana. Eso cambia a veces el enfoque de muchas personas en el que nosotros sabemos por nuestra experiencia en la vida que alguien va en su moto y se cayó y se maltrató ahí las piernas y los brazos y está yendo a rehabilitación. Bueno, está yendo a rehabilitación porque se fracturó piernas y brazos, pero en el caso de todas nosotras las personas, nuestra rehabilitación debe ser en el momento en que identifiquemos alguna limitación. Eso nos va a hacer que no se complique más. Entonces, rehabilitación no es así lo último. Bien. Esto es lo que decíamos al principio. Es fácil confundir que la funcionalidad puede estar dada por cambios propios del envejecimiento o por enfermedades, aunque principalmente se da la disminución de la capacidad funcional por las enfermedades presentes. En relación a la funcionalidad, pensamos que es por la edad,
y a lo mejor es por una enfermedad. Cualquier cosa que pensemos en relación, dijéramos, ¿qué será? El pararme de una silla con dificultad. Ay, es que ya me paro con dificultad de la silla porque tengo 20 años ya estoy viejo. No, espérame. Los 20 años no tienes que pararte con dificultad de la silla. Entonces, hay que buscarle y entonces ya se encuentra que tiene una enfermedad que le está impidiendo. Bueno, igual a los 65 o más años, le cuesta trabajo pararse de la silla. Bueno, hay que ver si es por alguna enfermedad de la columna, algún problema con las rodillas, con los tobillos, y qué tanto porcentaje está interviniendo el envejecimiento y qué tanto porcentaje alguna enfermedad. Pero como la OMS lo refiere, la disminución de la capacidad funcional principalmente se da por enfermedades. Entonces, vemos aquí en el recuadro superior hacia su izquierda que 1 de cada 4 adultos mayores de 65 años requieren ayuda en lo que se llama actividades básicas de la vida diaria. 1 de cada 4 requerimos ayuda para las actividades básicas de la vida diaria. ¿Cuáles serían esas actividades básicas de la vida diaria? Dijeran por ahí, siga la flecha. Bañarse, vestirse, alimentarse. La situación de la continencia, ya sea rectal o vesical, o sea, el evacuar o el orinar, el aseo. Igualmente otras actividades, ya no tanto de algunas ya no tanto de la vida diaria como es el transportarse. Si se está en casa y no se sale, bueno, pues el transportarse no afecta, pero si alguien sigue trabajando, pues ya no va a tomar el camión igual que antes, ¿no? El ir de compras, el cocinar, el utilizar el teléfono, el manejo del dinero, ¿sí? Es un billete de 20, un Benito Juárez de esos azulitos, o ahora es de 500, ¿no? El tomar nuestros medicamentos, las tareas de limpieza doméstica, el lavar la ropa. Esas son las actividades básicas de la vida diaria. Y 1 de cada 4 personas mayores de 65 años necesita ayuda. Y 1 de cada 2 pacientes mayores de 85 años necesitan ayuda de otra persona. O sea, de los 65 en adelante es 1 de cada 4 y de los 85 en adelante 1 de cada 2 ya requieren el apoyo de una persona. Bien, hay una escala que se llama de escala de valoración de la autonomía funcional. Se mide esta autonomía, pues lo que decíamos en las primeras diapositivas, el autocuidado de cada uno de nosotros y obtenemos unos resultados semi-cuantitativos, o sea, no se puede obtener totalmente en números, y son 12 aspectos, pero que esta escala de valoración la utiliza la guía para el mayor de edad del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo agrupan en 8 aspectos que están ahí en la proyección. El primero es la nutrición, o sea, qué tanto puede comer por sí mismo, puede tomar líquidos la persona.
qué tanto se toma bien sus medicamentos o, o se le olvidan, ¿no? Y, hoy es miércoles, creo que desde el domingo no me tomo mis medicinas. El tercero, qué tanto refiere sus síntomas, sabe referir lo que siente, porque algunos dicen, pues me duele la cabeza, es normal, no, pues, a mí me ha dolido varias veces, lo minimizan. ¿Qué tanto manejan la actividad diagonal de descanso? Por ejemplo, ¿qué tanto hacen de tareas domésticas? ¿Caminan en su propia casa? ¿Y qué tanto descansan? ¿O están durmiendo todo el día? ¿Qué tan bien duermen o no duermen? El quinto grupo sería la higiene, si se vayan por sí mismos, si mantienen su higiene adecuada. El sexto grupo es la eliminación de las evacuaciones y de la orina, si es en forma adecuada, si les da tiempo para ir al baño, etcétera, etcétera. El séptimo grupo es el uso del tiempo libre. Tal vez muchos de nosotros, yo me considero entre ellos, me decían, deja de estar de ocioso y ponte a hacer algo. O sea, la palabra ocio, que es el tiempo libre, se utilizaba con una connotación negativa, o sea, de vago, de no hacer nada. Actualmente la palabra ocio es tiempo libre. Y en nuestro tiempo de ocio, pues podemos, no sé, nadar, jugar ajedrez, caminar, si es necesario dormir. Y no es que sea uno vago, sino que eso es en lo que ocupa uno su tiempo libre, ¿no? Entonces la persona mayor de 65 años, y bueno, ya ni se diga también en otras etapas, ¿qué está haciendo con su tiempo libre? Y el último grupo sería el uso de los recursos, o sea, qué recursos tiene y cómo los está utilizando, ¿no? Hay mucha gente que no ocupa los recursos que tiene a la mano. Y es solo cuando ya compara de vivir en otra ciudad más pequeña o en un poblado, etcétera, se da cuenta que donde vivía tenía acceso a instalaciones para hacer ejercicio o algo así. Según Lascano, en el año 2007, hace una clasificación de la funcionalidad que estamos hablando. Y bueno, es una clasificación muy sencillita. 1, eres independiente. 2, inicias a depender de alguien. 3, ya dependes de alguien parcialmente. Y 4, ya dependes de alguien. Entonces, funcional o independiente, tienes la capacidad de cuidarte a ti mismo y de mantener tus lazos sociales. Inicialmente dependiente, requiere cierta ayuda, por ejemplo, para subirte a los camiones o tomar un taxi, etcétera, o para las compras que tengas que hacer. Parcialmente dependiente, necesitas ayuda constante en las actividades de la vida diaria, pero aún haces tú algunas. Y la dependiente total funcional requieres ayuda en la mayor parte de las actividades y necesitas de alguien que te cuide todo el tiempo. Estas valoraciones permiten identificar tempranamente, lo que decíamos hace rato, la condición de dependencia que pueda desarrollar el adulto mayor.
y poder hacer una valoración funcional de esta persona en su aspecto físico, psíquico, social y espiritual, que van a formar esa valoración geriátrica integral. Y nos va a permitir identificar estados de enfermedad o estados de riesgo. Todavía no es enfermedad, pero tiene un alto riesgo. Hacer planes, los mejores planes de cuidados, y tomar las mejores decisiones, controlar esos cambios y evaluar los efectos de esos cambios. Y entonces encontramos el área espiritual que muchos que no tienen fe no le dan importancia, pero están íntimamente relacionados con todo lo que acabamos de ver. Fíjense bien. En la preparación, como quieran conceptuarla, el de la fe, de la espiritualidad, de la religión, son palabras diferentes que tienen un sentido diferente, pero pues a veces las conocemos así como lo mismo, aunque no son lo mismo: fe, espiritualidad, religión. Como quieran verlo, tiene que ver, punto número uno, con las decisiones en situaciones, en cualquier situación, tomar una decisión en conciencia, pero en una conciencia rectamente formada. ¿Sí? Ese es un punto del área espiritual. Dos, mediante el perdón, nosotros vamos a tener más empatía con los demás. Y nuestras relaciones interpersonales e intergrupales con los demás serán de lo mejor. Tres, es instructiva, o sea, el prepararnos, el estudiar. Y se acuerdan que les decía yo de la primera diapositiva, de volver a empezar, que Jesucristo está ahí con la Biblia y una persona de edad. Necesitamos instruirnos también para poder tomar decisiones correctas, para poder perdonar. Y por último, cuarto punto, bueno, último en esto que estamos mencionando, porque es todo un mundo más de cosas, es el autoconocimiento, el conceptuarte mejor. Decía un santo por ahí, un santo que tiene un bonito nombre, digo yo, se llama José María. Decía, y así quedó en sus libros, que cuando nosotros nos diéramos cuenta, verdaderamente nos diéramos cuenta que somos hijos de Dios, andaríamos por las calles saltando de alegría. ¿Sí? Eso es tener un autoconocimiento, autoconceptuarte mejor. Que luego la persona de edad dice, no, pues yo ya para qué sirvo, yo ya para qué estoy, yo ya para qué es. Se está autoconceptuando o autoconocimiento mal, conociendo mal. Entonces, ya este es el anterior. Sí. Bien, pues eso sería hablar un poquito de la funcionalidad. No sé si tengan alguna pregunta.
Le recordamos a Eduardo lo de la grabación.